Hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos bien. Bueno, bienvenidos a esta primera transmisión por Twitch de Electrónica Aplicada 1 de la Regional Paraná. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a ponerle toda la onda posible a esto. Vamos a tratar de que salga bien. Siento un poco de vergüenza, no sé si es la edad o qué, pero bueno, vamos a ponerle onda. Los invito a que en el chat me pongan si están escuchando bien la transmisión, si me están viendo bien. Yo más que nada para asegurarme de que todo esté funcionando correctamente. Bueno, la idea de este encuentro es poder repasar un poco lo que hemos visto como en la unidad temática de transistores FET. Vamos a dar un repaso, vamos a navegar un poco por la bibliografía y lo que estaba pensando agregarle una cuota, un plus a esto es poder integrar Copilot a través del navegador Edge para poder utilizarlo, para poder estudiar, para que nos ayude a generar como resúmenes o por ahí a darnos respuestas más claras que por ahí no las podemos terminar de interpretar del texto que como que seguimos. Así que un poco esa es la idea. Como no tengo dos monitores, no voy a poder ver el chat en vivo, así que yo los invito a participar. Pero como cada tanto voy a ir cambiando de pantalla y voy a ir revisando. Entonces, si por ahí hacen una consulta y no la veo enseguida, es porque realmente no puedo por el hecho de tener una sola pantalla. Así que bueno, vamos a arrancar. Vamos a trabajar con nuestro libro como de base. Acá estoy dentro de la página de iLibro, que todos tenemos acceso a través de la regional, y lo que vamos a hacer es entrar a títulos adquiridos. Y acá en la barra de buscar vamos a poner electrónica. Y si empezamos a bajar, acá vamos a encontrar perdón, la última versión del Voicestat. Y aquí le vamos a dar leer en línea. Como en el costado izquierdo, ustedes van a poder tener acceso a la lista de contenido, entonces van a poder ir directamente a cada capítulo. Vamos a arrancar con el capítulo 6 en la parte de introducción y vamos a activar Copilot, que viene integrado dentro del Edge. La idea es trabajar con... Acá se me fue directamente a la página 610, no sé por qué, ahí está. Ahora sí estamos dentro. Entonces vamos a ir repasando un poco lo que hemos visto hasta ahora, navegando el libro, y vamos a ir haciéndole preguntas a Copilot. Pero antes que nada, le vamos a decir que queremos que trabaje únicamente con esta página que estamos navegando y no que busque resultados en internet. Entonces le vamos a escribir: quiero que trabajes únicamente con el libro que estoy navegando. Te voy a hacer consultas en la medida que lo vaya recorriendo. Vamos a ver qué nos responde. Listo. Va a tener en cuenta esa aclaración que nosotros les hicimos. Vamos a agarrar y vamos a decirle directamente, más específicamente, quiero
que me ayudes a estudiar. Ya parece que estoy escribiendo a máquina, ¿no? La lentitud que tengo. Que me ayudes a estudiar los capítulos 6, 7 y 8. Acá dice que se centra en lo que es los transistores de efecto de campo. Y acá me tiró un resumen, un poco de lo que se trata. Cada capítulo, el capítulo 6, habla de los transistores JFET, MOSFET, de empobrecimiento y de enriquecimiento, MEFET y CMOS, hablando un poco de los temas claves de cada uno. Después el capítulo 7, lo que es la polarización de los FET. Y el capítulo 8, que directamente habla de los amplificadores con este tipo de transistores. Entonces, ahora que tenemos nuestro Copilot conectado, vamos a ir navegando un poco el texto. Espero que les guste la propuesta. Yo creo que ustedes manejan muchísimo mejor que yo esta cuestión de comunicarse con la IA y saber qué preguntarle y cómo preguntarle. Pero la idea es que, bueno, después cuando abramos el chat, ustedes puedan también compartir su parecer, y por ahí, si conocen alguna idea que puedan aportar, bienvenida va a ser. Así que bueno, arrancamos con los transistores de efecto de campo. Acá el capítulo 6 arranca básicamente hablando de las diferencias sustanciales que hay con el BJT. Recordemos que veníamos de trabajar con un dispositivo electrónico que la variable de salida, que es la corriente en el colector, es controlada por la corriente en la base. Esa corriente muy pequeña, del orden de los microamperes, y esa relación entre estas dos corrientes estaba dada por la ganancia beta propia del transistor, y que va a determinar una relación básicamente lineal. Para cada valor de IB voy a tener un proporcional de la corriente IC que directamente va a estar relacionada por ese factor beta. En cambio, en el transistor de efecto de campo, nuestra variable de salida, que va a ser la corriente en el drenador, va a estar controlada por el voltaje entre gate y surtidor en la entrada. Entonces, aquí tenemos que nuestra variable de salida está controlada por directamente una variable distinta del tipo a lo que estaba mencionando recién. Entonces vamos a tener un factor de transconductancia aquí, porque estamos pasando de voltaje, con el que vamos a trabajar en la entrada, a directamente corriente, que es lo que controlamos en la salida. Y una de las características típicas de estos transistores de efecto de campo es que la impedancia de entrada es muy alta respecto de lo que era el BJT. Sin embargo, el BJT tiene niveles de ganancia mucho mayores. ¿Esto quiere decir que no vamos a poder amplificar con el FET? No, no significa eso. Vamos a poder amplificar, pero por ahí vamos a manejar valores bastante inferiores a lo que se consigue con un BJT. Y bueno, podemos empezar esta comunicación, esta relación con nuestro Copilot, y le podemos preguntar, de acuerdo con el inicio del capítulo 6, dame las diferencias entre el BJT y el FET. Bueno, y aquí me está armando un cuadro como este comparativo, donde la primera cuestión que aparece es el tipo de control, donde nos dice que en el BJT es controlado por corriente
y el transistor de efecto de campo es controlado por tensión. Nuestro elemento de entrada en el BJT es la corriente de base y en el FET la tensión de compuerta. Y bueno, después nos da otras cuestiones que aparentemente, porque también debemos tener en cuenta que esto no es 100% seguro y siempre debemos ser críticos de las respuestas que recibimos, esta información la está sacando de este libro que estamos navegando. Bueno, les reitero, en la medida que quieran, vayan escribiendo en el chat. Cada tanto voy a ir revisándolo, haciendo el cambio de pantalla. Bueno, seguimos recorriendo y bueno, después tenemos la construcción y la característica de lo que son los JFET, nuestro transistor de efecto de campo de juntura. Esto un poco estuvimos hablando en el aula. Aquí tenemos una representación gráfica de las características constructivas de este transistor. Tenemos un canal N, tenemos nuestra región P, tenemos los contactos óhmicos, que son los que determinan nuestros terminales. Recuerden que son tres: la compuerta, el drenador y el surtidor o fuente. Y entre estas dos junturas P y N se provoca esta región de empobrecimiento, que es la que va a ir variando en la medida que nosotros vayamos alimentando con tensión a nuestro dispositivo. Y recordando un poquito también lo que hablamos en el aula, la analogía que podemos hacer de este transistor con un elemento de la vida cotidiana es con una canilla que uno abre o cierra para que salga más o menos agua. Entonces, el vástago que abre la canilla representaría nuestra compuerta, la entrada de agua representaría el drenador y la salida representaría el surtidor o fuente. Y bueno, para poder analizar el funcionamiento de este JFET, arrancábamos colocando a masa directamente la compuerta, es decir, que nuestra tensión gate surtidor quedaba en 0 voltios. Y a la tensión drenador surtidor empezábamos a darle un valor positivo. Entonces, en la medida que nosotros aumentábamos esa tensión drenador surtidor, iba provocando que nuestra región de empobrecimiento se iba ensanchando y por ende nuestro canal se empezaba a enangostar. Y lo que representa la figura 6.6 es las caídas de tensión que se van produciendo a lo largo del canal, donde se ve que en la parte superior, donde se produce el mayor enangostamiento, termina habiendo más caída de tensión que en la parte inferior. Esto en la medida que se aumenta BDS, el canal se sigue estrechando hasta que llega un momento en que llega un valor que lo vamos a llamar valor de estrangulamiento o BP, en el cual la corriente de drenador va a permanecer constante por más que nosotros sigamos aumentando a esta tensión drenador surtidor. Y esto es lo que representa esta figura. Nosotros arrancamos en 0 voltios, empezamos a aumentar BDS, nuestra corriente va a aumentar de manera lineal hasta que llega un momento en que de repente la resistencia se incrementa hacia el estrangulamiento del canal y vamos a llegar a una corriente máxima, que es la corriente de drenador máxima para el gate en cortocircuito. Entonces sabemos que más de esa corriente no nos va a entregar el dispositivo cuando la tensión BGS es igual a 0. Entonces, en este primer sector, donde tiene este comportamiento lineal, nosotros podemos utilizar a nuestro transistor JFET como una resistencia controlada
por tensión. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que en la medida que yo vaya variando la tensión BDS, mi corriente va a ir aumentando de manera lineal en el límite entre 0 y el valor de estrangulamiento BP. Porque una vez que pasamos este valor BP, la corriente va a permanecer constante. Ahora, ¿qué sucede si a BGS la hacemos menor que 0, supongamos en menos 1 voltio, y empezamos a aumentar BDS? Bueno, para el momento en que nosotros coloquemos en menos 1 voltio a BGS, ya esta región de empobrecimiento va a crecer. Entonces ya vamos a tener menos canal para estrangular. Entonces cuando empecemos a aumentar BDS, nuestro canal va a empezar a volverse cada vez más angosto, pero va a demorar menos tiempo aún que en el caso anterior para llegar a ese nivel de estrangulamiento. Y esto se va a ir produciendo en la medida que nosotros vayamos disminuyendo BGS, o sea, que se haga cada vez más negativo. Entonces vamos a obtener así una familia de curvas, donde ustedes fíjense que para BGS igual 0 vamos a obtener nuestro máximo valor de corriente, que va a ser IDSS, y en la medida que hagamos más negativa nuestra tensión en la compuerta, la corriente máxima que va a circular por el dispositivo va a ser cada vez menor. Entonces, para menos 1 voltio, fíjense la separación que hay entre 0 y menos 1, que esto por ahí no sucedía con el BJ Tensor cuando se construía la familia de curvas. Y para menos 2 voltios ya hay un poco menos de distancia. Para menos 3, menos 4, que ya prácticamente para este caso de la figura, menos 4 voltios es la tensión de estrangulamiento. Y bueno, y acá el texto habla un poco de lo que es la resistencia controlada por voltaje. Acá nos da una relación que nosotros podemos tener, donde R0 es la resistencia con BGS igual 0. Bueno, después siguiendo también nos habla de lo que es el canal P. Y bueno, vamos a probar a hacer la pregunta del millón a Copilot. ¿Cómo podemos interpretar el funcionamiento de un JFET de canal P cuando estoy muy acostumbrado a estudiar el de canal N? Vamos a ver qué nos dice ahí, a ver si nos da algún consejo para tener en cuenta cuando vemos estos dos tipos. Bueno, un poco nos hace una tabla comparativa. Bueno, ¿cómo interpretarlo mentalmente? Bueno, acá imagina el canal como una autopista, en el canal N circulan electrones, en el canal P circulan huecos, la dirección del tráfico se invierte. Bueno, ahí tenemos una primera analogía, la corriente de drenador se va a invertir. La compuerta actúa como una barrera, en canal N una tensión negativa, en el canal P esa misma acción se logra con una tensión positiva. Y la corriente disminuye al aumentar la polarización interna, que es lo que veníamos. Bueno, acá me dice tip práctico para estudiar. A ver qué dice: invertí mentalmente las fuentes de tensión. Cambia el signo de BGS y pensá en huecos en lugar de electrones. Recordá que el comportamiento es simétrico, pero con signos negativos. Bueno, bastante interesante. No sé qué opinan. ¿Qué opinan ustedes al respecto? A ver, alguien que me diga algo en el chat, a ver si se animan. ¿Les convence esta respuesta de Copilot o no alcanza? Aguardo algún comentario.
Estoy viendo el chat en este momento. A ver. Acá Copilot dice que directamente invirtamos básicamente el pensamiento. Acá dice, zafa bastante, mazo, más o menos. Bueno, yo creo que esto con el paso del tiempo, bueno, ahora estamos haciendo pruebas como este en el aire, porque la verdad que esto no lo tenía pensado hacerlo, lo estoy imaginando en la medida que estoy haciendo esto, pero quizás trabajándolo un poco mejor se pueden llegar a conseguir mejores respuestas, me parece. Bueno, bueno, acá tenemos la simbología de lo que es el JFET de canal N y el JFET de canal P. Y bueno, acá tenemos un resumen de este tipo de transistor de efecto de campo. Y bueno, después de ver esta cuestión constructiva del dispositivo, ahora llegó el momento de ver la cuestión de papel, la cuestión matemática, cómo volcamos en una hoja de manera matemática el comportamiento de nuestro dispositivo. Y bueno, recordando, como habíamos mencionado al principio, en el transistor, en el BJT, teníamos que nuestra corriente de colector es una función que depende de la corriente de base y ese factor que las terminaba relacionando es el beta. En cambio, en el transistor de efecto de campo, ya la relación no es lineal. Recuerden que había una partecita nomás de la gráfica que tenía ese aumento lineal que estaba al límite entre 0 y la tensión de estrangulamiento. Después ya no es un comportamiento lineal. Y eso es teniendo en cuenta ID versus BDS. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de la función de transferencia, donde vamos a tener en cuenta ID respecto de la tensión en la compuerta, la ecuación que gobierna esta relación se denomina ecuación de Shockley. Y esto es lo que nos muestra aquí el texto, donde interviene la corriente máxima para el gate en cortocircuito, nuestra variable de control que es BGS, y tenemos la tensión de estrangulamiento. Entonces, esta ecuación de Shockley nos va a dar esta forma de onda. Entonces, si alineamos los dos sistemas de ejes cartesianos, podemos hacer la correlación gráfica de la función de transferencia con la función de salida. Entonces, para cada curva, nosotros podemos ver en qué zona de la ecuación de Shockley estamos trabajando. Y bueno, la manera fácil de dibujar esta ecuación de Shockley es primero haciendo BGS igual 0, que para ese caso, como habíamos visto recién en la parte constructiva, la corriente va a ser máxima, y para la tensión de estrangulamiento la corriente va a ser 0. Entonces ahí tenemos los dos cruces por los ejes. Y bueno, y después queda por reemplazar en la ecuación para distintos valores y podemos dibujar los puntos. Bueno, acá el texto habla un poco de cómo aplicar esta ecuación para distintos valores que nosotros tengamos de las constantes que intervienen. Vamos a obtener distintos valores como este ID. Y acá nos marca que podemos despejar BGS en función de ID, y nos va a quedar que es la tensión de estrangulamiento por 1 menos la raíz de ID dividido la corriente máxima. Bueno, aquí habla de un método abreviado que le llama, que básicamente lo que es elegir 4 puntos para dibujar. 2 ya los vimos recién, que es el cruce por los ejes. Y los otros 2 es para ID
IDSS sobre 2. Para ID igual a la mitad de la corriente máxima, vamos a tener que BGS es igual a 0,3 de la tensión de estrangulamiento. Y para 0,5 de la tensión de estrangulamiento, vamos a tener que la corriente de drenador es la corriente máxima dividido 4. Entonces, teniendo presente estos puntos, nosotros podemos hacer un dibujo rápido de lo que es la curva del transistor en esta función de transferencia. Bueno, acá nos muestra la hoja de datos, en este caso del 2N5457. Acá vamos a tener que la tensión BP generalmente se encuentra como BGS off, o acá que dice BGS de apagado. Acá nos dice que para BDS igual a 15 voltios, ID igual a 10 nanoamperes, ronda ese voltaje de apagado entre menos 0,5 y menos 6 voltios. Bastante amplio el rango. Y después tenemos, por ejemplo, la potencia que disipa este transistor, y la reducción por cada grado que nos pasemos de temperatura a partir de los 25 grados. Que esto también lo trabajamos en clase. Y bueno, y acá está la corriente máxima con el gate en cortocircuito, que dice que ronda entre 1 y 5 mA con un valor típico de 3. Bueno, y aquí nos muestra la región de operación, que esto también lo charlamos en el aula. Me equivoqué, acabo de hacer clic donde no lo tenía que hacer. Y bueno, ya que estamos, dice, ¿me puedes dar un ejemplo de circuito? A ver qué dice. Canal P2N3820. Bueno, esto creo que no lo ha sacado del libro. Supongo que esto lo habrá buscado en internet. Porque en el libro que yo me acuerde no menciona a este transistor. Bueno, acá nos dice algunas relaciones importantes para tener en cuenta. Hace la comparativa entre el JFET y el BJT. Y ahí establece las equivalencias en nuestras ecuaciones de control. En el JFET tenemos que ID está dada por la ecuación de Shockley. En el BJT es IC igual a beta por IB. En el JFET la corriente de drenador es igual a la de surtidor. En el BJT la de colector es aproximadamente igual a la del emisor. Y en el JFET la característica principal de la entrada es que la corriente en el gate es 0 por la alta impedancia que tiene. Y en el BJT tenemos la caída de tensión entre la base y el emisor con un valor típico de 0,7 voltios. Bueno, después continuamos con el MOSFET de tipo empobrecimiento. Este dispositivo donde se agrega un sustrato, tenemos un canal que une el drenador con el surtidor. Las regiones N del drenador y el surtidor están dopadas. Tenemos el óxido metálico, y después tenemos los contactos metálicos para nuestros terminales, el drenador, el surtidor y la compuerta. Bueno, vamos a preguntarle a Copilot. Hazme una explicación sencilla de cómo funciona el MOSFET de empobrecimiento.
Teniendo en cuenta, vamos a decirle en cuenta alguna similitud, vamos a ponerlo así, con el JFET. Estoy inventando, a ver qué es lo que nos responde. Vamos a ver. Bueno, nos dice que si ya entendemos el JFET, cómo funciona, con el MOSFET de empobrecimiento se nos va a hacer familiar, supuestamente. ¿Qué tienen en común? Bueno, ambos tienen el canal físico por donde circula la corriente entre el drenador y la fuente. En ambos la compuerta controla el flujo de corriente aplicando una tensión. En este caso en los dos esa tensión es negativa. En estado natural ya conducen corriente, es decir, están encendidos por defecto. La compuerta se polariza en forma inversa para reducir o cortar la corriente en el JFET. Bueno, ¿cómo funciona? Dice control por campo eléctrico. Bueno, si es defecto de campo. Este campo eléctrico reduce la densidad de portadores en el canal, lo que disminuye ID. Y bueno, analogía, bueno, tiene una zona de agotamiento. Y en el MOSFET de empobrecimiento el campo eléctrico empuja los electrones hacia afuera del canal, logrando el mismo efecto pero sin contacto físico. La compuerta está aislada por óxido. Tip para recordarlo: MOSFET de empobrecimiento igual a JFET con compuerta aislada. O sea, nos quiere decir que si agarramos el JFET y le ponemos una compuerta aislada a través del óxido, vamos a tener un MOSFET de empobrecimiento. No me gusta mucho, pero bueno, es para analizarlo con más detenimiento, me parece. Voy a ver si hay algo más en el chat. No tengo otra pregunta. Bueno, este dispositivo, fíjense que responde a la misma ecuación de Shockley, pero la gran diferencia con el JFET es que soporta tanto tensiones positivas como negativas en el gate. Para BGS igual 0 vamos a obtener la corriente máxima para el gate en cortocircuito. O sea, nos va a dar un valor límite para el cual, si empezamos a bajar BGS, va a ir disminuyendo esa corriente que vamos a alcanzar, y si esa tensión se vuelve más positiva de 0 voltios, la corriente va a ir aumentando por encima de esta corriente máxima. Ahora, ¿cuál es el cuidado que debemos tener? Bueno, si nos pasamos de esta corriente máxima y como el crecimiento es exponencial, vamos a correr el riesgo que ante un pequeño cambio más positivo en BGS, la corriente en el drenador se dispare. Entonces vamos a correr más riesgo de que nuestro dispositivo termine fallando o se rompa. Bueno, acá seguimos con los mismos lineamientos que en el JFET para construir la curva, y podemos agregar 1 o 2 puntos más, colocando una BGS por encima de 0 voltios para poder ver ese crecimiento exponencial pasada la corriente máxima con el gate en cortocircuito. Bueno, para el tipo P, este dispositivo de tipo P, lo mismo, directamente se invierte la curva, y el valor nos vamos a pasar de la corriente máxima para valores negativos de BGS. O sea, vamos a tener el 0, vamos a obtener nuestra mayor corriente con el gate en cortocircuito, y si volvemos BGS más negativa, ahí la corriente
va a pasar este límite y por el crecimiento exponencial corremos el riesgo de que se rompa. Bueno, y acá tenemos los símbolos. Fíjense que las líneas son rellenas, que la diferencia con el MOSFET de tipo enriquecimiento, que lo vamos a ver ahora, una de las líneas es punteada. Acá tenemos el canal N, las dos simbologías. Esto quiere decir que el sustrato no está conectado directamente al gate, a la fuente, perdón, acá sí, y lo mismo pasa para el canal P. Y bueno, acá nos da el texto una hoja técnica para un transistor. En este caso es el 2N3797, que nos dice que es un transistor para audio de baja potencia. Así que este seguramente se debe utilizar mucho como preamplificador, calculo. Bueno, y aquí ya pasamos directamente al MOSFET de tipo enriquecimiento, o lo que conocemos más comúnmente como canal inducido. Y la principal diferencia con el MOSFET de canal permanente es que aquí sí o sí el dispositivo funciona para una tensión BGS positiva. Y más allá de eso, además de ser positiva, tiene que ser mayor a un valor de umbral que se llama BT. A partir de ese momento el transistor comienza a conducir. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a Copilot a ver que nos ayude un poco a estudiar esto. A ver cómo podemos plantear. Ayúdame a comprender el funcionamiento, no puedo escribir tan lento, del MOSFET de enriquecimiento según el capítulo 6. A ver qué nos dice acá. A ver si nos ayuda con algo. Dice que necesita una tensión adecuada para activarse. Dice que tiene una compuerta aislada, una capa de óxido. No hay un canal físico formado entre el drenador y la fuente. El canal se forma por inducción cuando se aplica una tensión adecuada. Y la activación del canal se produce con una tensión positiva. Esto genera un campo eléctrico que atrae electrones hacia la región entre drenador y fuente, formando un canal N inducido. Cuando VGS supera la llamada tensión de umbral, que en la hoja de datos aparece como BTH o tensión de threshold, el canal se vuelve suficientemente conductor y el transistor empieza a conducir corriente. Bueno, acá directamente habla de las regiones de operación que no la hemos nombrado. Estos transistores de efecto de campo trabajan en 3 regiones: en corte, la región lineal u óhmica y la región activa o de saturación. Fíjense la aclaración acá de que esta región se produce cuando la tensión drenador-surtidor es mayor que VGS menos la tensión de activación o BT. O sea que esta es una condición que nosotros debemos tener presente cuando analizamos un circuito. Si nosotros queremos saber en qué región está trabajando el transistor, bueno, hay que hacer esta cuenta: VGS menos BT. Si me da menor a la tensión drenador-surtidor, entonces quiere decir que está en la región de saturación. Y si me da mayor que BDS, eso quiere decir que está trabajando en la región óhmica. A ver si me dice algo más. Bueno, me hace una tabla
una tabla comparativa. Lo que pasa es que acá la tabla comparativa mucho nos sirve porque son dos transistores totalmente distintos. Por más que sean de efecto de campo, uno trabaja con sí o sí con tensiones positivas en el gate, y el JFET sí o sí trabaja con tensiones negativas. Bueno, todo este resumen obviamente que está mucho mejor explicado en el texto. Y acá tenemos la familia de curvas. Para este caso, el MOSFET trabaja con VT igual a 2 voltios. Entonces, cuando supera los 2 voltios de VGS, ahí recién se produce, superando esos 2 voltios, recién ahí se produce la primer curva del transistor, donde nos va a dar una corriente de drenador muy chiquitita. Para VGS igual VT, el transistor está en la zona de corte, está en 0 voltios, como este BDS. Bueno, y en este caso en particular del transistor el MOSFET de canal inducido, la ecuación de Shockley toma otra forma, y es que ID es igual a K por VGS menos VT al cuadrado. Esta constante K depende de las características constructivas de nuestro dispositivo. Bueno, una manera de poder encontrar ese valor, son muy pocas las veces que ustedes lo van a poder encontrar en una hoja de datos al valor K, sino directamente lo que se hace es buscar la tensión de Trichow, la corriente ID de encendido y la tensión, VGS de encendido. Entonces se despeja la constante K de nuestra ecuación de Shockley y se reemplaza estas variables por los valores de la hoja de datos para hacer un cálculo de lo que es la constante K. Acá nos marca un ejemplo donde nos dice que la ID de encendido es 10 mA, VGS de encendido 8 voltios, y que ha tomado, y ABT lo ha tomado como 2 voltios. Entonces hace el cálculo y les da que el factor K les da 0,278 por 10 a la menos 3 amperes sobre volt al cuadrado. Y acá yo les hago la misma recomendación que les hice al principio de año. Si ya desde el vamos sabemos que vamos a trabajar con corrientes de drenador, o en el caso del BJT, la corriente de colector del orden de los miliamperes, entonces nos conviene trabajar siempre en miliamperes para no generar confusiones, más que nada con el pasaje de unidades. Entonces yo directamente, en este caso, el factor K, yo les diría que lo trabajen en miliamperes. Entonces acá directamente sería 0,278 miliamperes sobre voltios al cuadrado. Entonces después, cuando utilicen ese valor en el cálculo de ID, va a ser mucho más fácil la simplificación de unidades o la anulación cuando se hacen las multiplicaciones. Bueno, acá lo mismo, habla de lo que es el transistor de canal P. Acá la tensión VGS es siempre negativa, entonces nuestra curva se va a reflejar hacia el segundo cuadrante. Y por ende, para cada valor negativo de VGS vamos a obtener una curva a la salida, una corriente de drenador que se va a comportar de acuerdo al crecimiento de BDS. Y en este caso nos muestra la hoja de datos de un MOSFET para conmutación, el 2N4351. Vamos a buscar acá, a ver, voltaje. Acá fíjense, dice
Voltaje en sentido del drenaje de la fuente, voltaje de umbral en la compuerta. VGS y entre paréntesis TH. Este también es otro nombre que ustedes pueden llegar a encontrar. Lo pueden encontrar como VTH, como VT o como VGS-TH. Y en este caso dice que varía entre 1 y 5 voltios. También un rango bastante amplio. Y acá fíjense que habla un poco sobre el manejo del MOSFET y nos aparece esta incorporación de dos diodos Zener en antiparalelo. Acá expresa que estos diodos son para protección de la compuerta en el caso de que haya tensiones transitorias que superen el máximo valor de voltaje que soporta la compuerta. Y bueno, vamos a preguntarle a Copilot, a ver, explícame por qué están los diodos Zener en antiparalelo de la figura 6.42. Vamos a ver qué responde nuestra IA. Bueno, la función de los Zener es limitan la tensión entre compuerta y fuente a un valor seguro. Bueno, este valor seguro sería el valor menor a lo que es la máxima tensión que soporta la compuerta. Al estar en antiparalelo, protegen tanto contra tensiones positivas como negativas. Cada Zener conduce si la tensión excede su tensión de ruptura, por ejemplo, más o menos 15 voltios, desviando la corriente y evitando que llegue a la compuerta. Bueno, acá nos da una breve explicación también de cómo actúan. Y vamos a preguntarle, ¿tiene alguna desventaja que estén estos diodos? A ver qué nos dice. Sí. Aunque los diodos ofrecen una protección muy útil, también pueden introducir algunas desventajas que conviene tener en cuenta. A ver, ¿qué? Capacitancia parásita, ruido eléctrico, limitación en el rango de tensión, consumo adicional, costo y espacio. Yo creo que esto debería influir sobre la impedancia de entrada del transistor. Yo creo que algo hablaba de eso, o donde lo leí yo, en algún lado lo leía eso. Pero debería influir en algo la parte de la impedancia. Bueno, los invito a que investiguen un poquito más. Pueden preguntarle a otra IA a ver qué les responde. Pero sí, yo creo que debería afectar un poco a la impedancia de entrada del dispositivo. Bueno, y hasta acá básicamente vimos lo que corresponde a características constructivas y de funcionamiento de estos transistores de efecto de campo. Principalmente JFET y los dos MOSFET. Acá el libro tiene una tabla comparativa donde tiene las ecuaciones principales, la forma de la función de transferencia
y valores típicos. Acá en este caso RI sería la impedancia de entrada. Fíjense que para el JFET mayor valor a 100 mega, y acá en el MOSFET de tipo empobrecimiento es de 10 elevado a la 10 ohm. Bastante más grande. Lo mismo sucede con el MOSFET de tipo enriquecimiento. Acá nos muestra que la ecuación de Shockley es distinta y que el K se puede encontrar haciendo esta operación matemática a partir de los valores que obtenemos en la hoja de datos. Bueno, después van a ver ejemplos que hay, y hay distintos tipos de problemas para estudiar, y es más, a ver, podrían probar, preguntarle a Copilot cómo resolverlos. Decirle el problema número 41, que tal en tal página, a ver, ayúdame a ver qué les responde. Estaría bueno. Bueno, mientras tomo un poquito de agua, les pido por favor, si tienen alguna consulta para hacer, que me digan a ver qué les parece esto que estamos haciendo. Acá dicen, yo por ahí no le fío tanto a la IA. No, por supuesto, de lo que dijimos hoy. Hay que ser crítico de lo que nos responde. Por eso es importante también, además de pedirle ayuda en la interpretación del texto, directamente uno por sí mismo leerlo y hacer el trabajo cognitivo de interpretarlo, para después, hacer esa crítica de la respuesta. Lo mismo en YouTube van a encontrar pila de videos. Hay gente que se ha tomado el trabajo de hacer muy buenas producciones donde explican el funcionamiento de estos dispositivos. No sé, ¿alguien más tiene algo para comentar? Bueno, acá preguntan cuál es la IA que más utilizo. Bueno, no tengo licencia de ninguna. Hoy en día la que más a mano tenemos, gracias a la licencia de Office 365 que nos da la facultad, es Copilot. Uno entra, les voy a mostrar, a ustedes entran acá a office.com, se loguean con su cuenta, y directamente les va a aparecer esto que ustedes ven ahora en pantalla. Directamente para trabajar, y van a poder conectarse con los archivos que tengan subidos en el OneDrive. Y después, si se van a aplicaciones, ahí van a poder entrar a lo que es el correo y el resto de las aplicaciones de la suite esta. Después del resto yo no tengo licencia, uso lo gratuito, y más que nada en la cantidad de preguntas que la IA permite. Pero he probado Gemini, he probado Copilot, he probado ChatGPT, y con todas he obtenido resultados de los cuales he podido extraer un poco de cada una. Cuando diseñé el escape room para el primer parcial, me senté con ChatGPT y le expliqué que era docente de tal materia, una carrera de electrónica en la Regional Paraná, que la universidad me proveía de licencia de Office 365, que tenía Teams, que tenía, Canva, porque la licencia de Canva es gratuita tanto para docentes como para estudiantes, y que tenía ganas de hacer un escape room, que cómo podía hacerlo. Y ChatGPT en 2 minutos me generó el listado, me dijo que sí, que se podía hacer y que lo podía hacer de esta manera, donde me tiraba
la idea de hacer cuestionarios y me decía cómo configurarlos. Y bueno, el 75% de lo que me dio estaba bien. Después el otro 25% lo tuve que reacomodar porque no funcionaba. Por ejemplo, me decía que podía vincular las respuestas de los formularios con el correo electrónico de una manera y cuando yo lo quería hacer no andaba. No andaba ni en joda. Y ahí tuve que agarrar y ponerme por mi cuenta hasta que le encontré la mano. Después había algunas sugerencias que me hacía en los cuestionarios que a mí la verdad no me gustaban y bueno, los cambié. Pero no me da vergüenza decirlo. La idea fue mía, el que puso el lomo fue ChatGPT. Y después yo tomé ese trabajo que hizo y le terminé de dar mi impronta. Y bueno, creo que salió bastante bien porque he tenido el reconocimiento de todos ustedes. Después hay otra IA que se llama Qwen, que esa pertenece al dueño de Alibaba. Esa funciona bastante bien, es abierta, y supuestamente 100% gratuita, como también lo es la DeepSeek. A DeepSeek lo he usado muy poquito, la verdad, ¿no? Pero yo creo que es una buena herramienta para darle el uso adecuado, obviamente. No vamos a andar pasándonos de rosca con esto. Pero bueno. Ah, y acá me dice Notebook LM. Sí, Notebook LM está fantástico. La diferencia de Notebook LM con el resto de las IA es que a Notebook LM, uno le proporciona la fuente. Y toda la respuesta que vamos a obtener es de la fuente que nosotros le dimos. No sale a buscar en internet. Esa está espectacular para estudiar un texto que nosotros lo tenemos el archivo en PDF, se lo cargamos y le empezamos a hacer preguntas. Y todo lo que nos responda va a ser basado en ese texto. No va a salir a internet a buscarlo. En este caso que estamos haciendo ahora, usted me puede decir, bueno, pero ¿por qué no pone el libro en Notebook LM entonces si las respuestas van a estar basadas únicamente en esta fuente? Bueno, lo que pasa es que no tengo el único acceso digital que vamos a tener al Voilstat, respetando los derechos de autor, es a través de la plataforma iLibro. Nosotros lo vamos a estar leyendo en línea, por eso estoy utilizando el Copilot que está integrado en el mismo navegador Edge para poder llevar adelante esta actividad que estamos haciendo ahora. Así que bueno, esa es más o menos mi experiencia hasta ahora. Bueno, lo mismo ahora que estaba haciendo el juego de cartas que les comenté, también eso le tiré en este caso le hice con Gemini, le tiré, mirá, quiero hacer una actividad sobre este tema, más precisamente de los FED, me gustaría hacer un juego de naipes, el estilo del 1, a ver cómo podría hacerlo, y bueno, me tiró todas las pautas, me hizo el reglamento, todo. ¿Me gustó el 100% de la respuesta? No. Así que tuve que acomodarlo, y bueno, no me diseñó las cartas, me dio una idea en palabras de cómo podía hacerlas, pero nunca me dio el diseño. Así que bueno, el diseño después final lo hice con Canva. Y bueno, y del reglamento que me dio Gemini también terminé modificando algunas cuestiones que no me terminaban cerrando. Pero bueno, es una herramienta que hay que aprovecharla y utilizarla responsablemente, obviamente. Bueno, continuando con el tema de los transistores, ahora pasamos a la polarización. Bueno, y acá en la polarización, recuerden, ¿qué era la polarización? Bueno, es toda esa circuitería que va alrededor de nuestro transistor
para que funcione de la manera que nosotros querramos. O sea, es decir, que nosotros vamos a establecer las condiciones en las que va a trabajar nuestro transistor a partir de esos elementos que vamos a poner a su alrededor. Bueno, acá el texto habla en principio de una configuración que se llama polarización fija, que la vamos a pasar por alto porque no es utilizada. No es utilizada por el hecho que necesitamos sí o sí dos fuentes de tensión, y para colmo una de ellas negativa. Entonces, directamente pasamos a la siguiente, que es la de autopolarización. Este circuito, nosotros tenemos una resistencia RG que está conectada entre el gate y la masa. Esta resistencia es muy grande porque va a quedar en paralelo con nuestra impedancia de entrada del transistor, y si nosotros queremos mantener esa característica de alta impedancia en la entrada, entonces nuestra resistencia RG también debería serlo. Bueno, y este es nuestro circuito. Si esta resistencia es muy grande, entonces quiere decir que no va a circular, como la caída de tensión es 0, entonces directamente nosotros podemos dar una interpretación lógica a este circuito de esta manera, colocando directamente el gate a masa para hacer nuestro análisis. Y bueno, aquí aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff y nos va a quedar que BGS es igual a la caída de tensión en RS más por la corriente en el surtidor, que en este caso es igual a la de drenador. Entonces nos queda menos BGS menos BRS igual 0. Si reemplazamos, nos queda que BGS es igual a menos ID por RS. Si despejamos EID y le buscamos dar la forma de la ecuación de una recta, vamos a tener que la ecuación finalmente va a responder a una recta que pasa por el origen con una pendiente como negativa. Ahora, si queremos ver cómo se cruza con nuestra curva de transferencia, lo que debemos hacer es relacionar a esta ecuación con la ecuación de Shockley. Entonces directamente, si a una la reemplazamos dentro de la otra, vamos a obtener una ecuación cuadrática de esta forma: id al cuadrado más k1 por id más k sub 2 igual 0. Y ahí podemos resolver esta cuadrática para obtener este valor. Si no, directamente lo hacemos gráficamente, sin olvidar que tenemos más chances de tener errores involuntarios por esta cuestión del dibujo, del trazo de nuestro lápiz, o directamente podemos usar un software auxiliar, como puede ser el MATCAD o el GeoGebra, donde directamente le carguemos las dos ecuaciones y podamos ver este punto de intersección, que termina siendo nuestro punto de trabajo, el punto Q. Acá fíjense, tenemos bien el dibujo, nuestra recta que cruza por el origen. Bueno, a su vez que nosotros variemos esta resistencia en el surtidor, vamos a hacer que este punto Q se desplace más hacia el eje de ID o hacia el eje de BGS. Y eso también es lo que nos muestra el texto acá, en este ejemplo. Donde fíjense que para R es igual a 100 ohms, estamos más cerca de la corriente máxima, y para el caso de RS igual a 10K, vamos a estar más cerca de
la tensión de estrangulamiento. O sea, vamos a tener mucho menor corriente en el drenador. Entonces acá ya más o menos tenemos un primer tip para saber más o menos en qué valores ronda RS. Si estamos en este ejemplo entre 100 y 10K, y prácticamente podemos decir que está en, no sé, 700 ohm, 680, 720, 860 ohm, para que quede más o menos en la curva centrada, el punto quede centrado en la curva. Bueno, después continuamos con la polarización con divisor de voltaje. Esta polarización es válida, acá no lo dice el texto, lo tiene por separado, pero yo directamente les digo, esta es válida directamente para cualquiera de estos 3 transistores de efecto de campo que estuvimos viendo. Y aquí el análisis, a diferencia del BJT, donde aplicábamos Thevenin para poder tener el circuito equivalente, debido a que teníamos una corriente en la base que circulaba, acá no tenemos corriente en el gate. Entonces directamente vamos a aplicar el concepto de divisor resistivo. Entonces la tensión, que le vamos a dar el nombre BG, tal cual como dice acá el texto, es la tensión de salida de nuestro divisor resistivo. Entonces tenemos que BG es igual a R2 por la tensión de alimentación dividido R1 más R2. Y acá en este caso vamos a tener esta tensión, y al aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff vamos a ver que BGS es igual a BG menos ID por RS. Entonces aquí estamos incorporando otro término donde aparece nuestra ordenada al origen. Entonces aquí directamente la recta va a tener una ordenada al origen, para lo cual también variando RS vamos a hacer que esta recta, o sea la pendiente, varíe para que esta recta se acerque hacia la corriente máxima o hacia la tensión de estrangulamiento, que es lo que nos muestra este ejemplo de acá. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Alguna consulta? ¿Qué les parece? ¿Cómo venimos? ¿Se están durmiendo o no? ¿Qué opinan? Bueno, gracias por los comentarios. Bueno, después tenemos la configuración en compuerta común. Esto ya son 5 y 10, vamos a saltearlo. Igualmente esto está bien explicado, y ustedes tienen el material de estudio que les acerqué a través de Teams. Bueno, acá habla del MOSFET de tipo de empobrecimiento, directamente habla de como del divisor resistivo, que ya lo vimos anteriormente. Acá hay ejemplos para hacer. Acá tenemos el caso de la autopolarización también, fíjense. A ver si está la curva. Sí, fíjense en este caso que RS tiene 2,4K. Nosotros que recién había mencionado que podía rondar en cerca de 1K. Fíjense, acá tiene 2,4 y RD tiene 6,2K. Y la curva está más yendo hacia una corriente menor de lo que se podría conseguir si estuviese centrado. Y bueno, para el caso del MOSFET de tipo enriquecimiento, bueno, tenemos nuestra ecuación de Shockley, ID igual a K por BGS menos BT o BGS TH al cuadrado. Podemos encontrar nuestro factor K, y esta es la
curva, que era lo que mencionábamos anteriormente. Bueno, en este caso, además de la polarización por divisor resistivo, teníamos la polarización por realimentación. Y en este caso también esta resistencia RG es muy grande para poder mantener nuestra impedancia de entrada alta. Entonces directamente podemos considerar como que están conectados directamente drenador con el gate. Entonces la tensión BGS termina siendo igual a BDS en este caso porque no hay resistencia de surtidor. Bueno, acá lo mismo, haciendo el análisis aplicando las leyes de Kirchhoff, vamos a obtener que BGS es igual a BDD menos ID por RD. Y acá tenemos nuestra recta de carga con el punto Q. Este es un circuito de polarización muy sencillo, la verdad. La relación que sale es más que directa. Y bueno, y acá el texto menciona también la polarización con divisor resistivo, que es exactamente igual a lo que vimos como anteriormente. Vamos a obtener la misma recta con nuestra ordenada al origen. Bueno, en este caso lo que cambia es la ecuación de Shockley y la intersección nos da el punto Q. Y bueno, acá tienen la tabla una tabla de referencia que nos marca un resumen de lo que hemos visto ahora de los circuitos de polarización, con la ecuación característica que surge de aplicar las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff, perdón. Eso era lo que quería decir y me salió otra cosa. Esto es buena ayuda a memoria a la hora de sentarnos a estudiar este tema. Lo mismo pasaba con la unidad anterior, que también estaba esa tabla de resumen. Bueno, entonces, hasta acá vimos, o repasamos mejor dicho, estos transistores de efecto de campo, las características constructivas, el funcionamiento, y los pusimos en marcha. ¿Qué hicimos? Le agregamos circuitería alrededor. De acuerdo al dispositivo, pudimos utilizar autopolarización, polarización por divisor resistivo, o específicamente en el caso del MOSFET de canal inducido, utilizamos la polarización por realimentación. Bueno, ahora vamos a pasar directamente al capítulo 8, que es la parte de amplificadores. Entonces acá lo que vamos a hacer es darle un sentido a nuestro circuito. O sea, con el circuito de polarización lo pusimos en marcha. Únicamente hicimos eso, pusimos en marcha. Y ahora lo vamos a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a amplificar una señal en la entrada. Y para eso vamos a buscar obtener nuestro modelo en pequeña señal, tal como hicimos con el BJT. En este caso yo creo, y no es por mandarme la parte, pero el material que yo les di, la presentación y un poco con lo que les hablé, creo que está un poco mejor explicado de lo que aparece acá en el texto. Está bien, hay cosas que yo las saqué de acá, como por ejemplo la definición matemática de la transconductancia, pero acá no van a encontrar el modelo de... creo que el modelo de cuadripolo está explicado en un apéndice, me parece. No recuerdo bien. Pero acá directamente el capítulo empieza a hablar de modelo de pequeña señal y habla de transconductancia, ¿tá? Que es este factor que termina relacionando la tensión en la entrada, que quiere controlar a nuestra corriente en la salida. Bueno, esta transconductancia se denomina GM y termina siendo
un valor interno del transistor, pero que se torna dinámico. ¿Por qué? Porque es la variación, su valor depende de la variación de la corriente de drenador respecto de esta tensión de control en la entrada. Entonces, básicamente lo que estaríamos haciendo es aplicar la derivada. Si agarramos a la ecuación de Shockley, aplicamos la derivada, vamos a obtener el valor matemático de EGM, que es lo que nos dice acá, que explica el texto. Nos dice que es 2 veces la corriente máxima dividido el módulo de BP por 1 menos BGS sobre BP. A este factor, a esta constante adelante de la expresión, la vamos a llamar GM0, que es el valor máximo que vamos a obtener de GM para BGS. Para BGS igual 0. Esto quiere decir cuando tenemos la máxima corriente con el gate en cortocircuito, o sea, BGS igual 0, vamos a obtener la máxima corriente y a su vez vamos a obtener la máxima transconductancia. Entonces acá lo importante es poder interpretar o tener bien presente que en el caso del BJT el beta es propio del transistor y no varía. O sea, puede llegar a variar por factores externos como puede ser la temperatura. Acá directamente es un valor dinámico. En la medida que nosotros vayamos polarizando nuestro transistor y vayamos modificando este punto de trabajo Q, nuestra transconductancia también va a ir cambiando. Bueno, acá menciona cómo es la curva que representa GM respecto de BGS. Fíjense que tiene una forma lineal porque al derivarlo la cuadrática desapareció. Entonces esto se tornó lineal con un valor mínimo que es 0 cuando BGS es igual a BP y máximo cuando BGS es igual a 0. Lo mismo se puede encontrar una relación gráfica entre GM y la corriente de drenador, despejando en la ecuación de Shockley. Y acá nos deja la forma de la curva. Bueno, la impedancia de entrada del JFET es un valor muy alto, la característica principal de nuestro transistor, y la impedancia de salida que está dada por esta resistencia que se produce en el canal. Y esta resistencia está dada por esta variación de BDS respecto de ID cuando BGS se mantiene constante. O sea, una vez que nosotros pasamos a la zona de saturación, como muestra acá la gráfica, esta pequeña pendiente nos va a determinar ese valor de resistencia en la salida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuanto mejor sea nuestro transistor, cuanto más plana sea esa curva, mayor va a ser esta resistencia interna del canal. Bueno, acá hay ejemplos para ver. Y bueno, nuestro modelo equivalente en pequeña señal es, tenemos esta entrada de alta impedancia, o sea, este circuito abierto con una tensión BGS, y en la salida tenemos nuestra fuente de corriente, que está dada por esta transconductancia multiplicada por la tensión en la entrada, y en paralelo con RD. Este RD va a estar dado por el valor que nosotros busquemos en la hoja de datos, que no va a aparecer como RD, sino que aparece como en forma de admitancia. Bueno, acá por ejemplo
dice, el ejemplo dice, dada GFS, que sería nuestro GM, en la hoja de datos aparece así, la F de forward y la S es porque el dispositivo está en surtidor común. Y GOS sería nuestra inductancia a la salida. La O es de output y la S porque está en surtidor común. Fíjense, este valor de 20 microsiemens. Si a esto le aplicamos la inversa para pasarlo a impedancia, nos va a dar un valor, bueno, en este caso es de 50 kilo ohm. Bueno, después lo que hace el texto es volver a hablar de los circuitos de polarización, pero ahora hace el análisis de alterna aplicando el modelo de pequeña señal. Entonces pasamos por alto la polarización de fija y directamente vamos a autopolarización. Acá al aplicar nuestro modelo en pequeña señal nos queda esta curva donde directamente aplicamos después las leyes de Kirchhoff y ley de Ohm para poder encontrar la ganancia de tensión. En este caso habla de que el circuito tiene este capacitor de desacople para la resistencia en el surtidor y después da el caso para cuando no tenemos ese capacitor. Que eso, si recuerdan, en clase hicimos una simulación que está en el Teams para descargar, donde sacamos ese capacitor y vimos cómo la ganancia se reducía de manera considerable. Bueno, acá tenemos para el divisor de voltaje, que este caso es el mismo para los tres transistores, el JFET, el MOSFET de canal permanente y el MOSFET de canal inducido. Directamente el análisis es exactamente el mismo. R1 y R2 quedan en paralelo, entonces los podemos tomar como una única resistencia que se llama RG. Entonces terminamos obteniendo que la ganancia de tensión básicamente da lo mismo que en el caso de el anterior, el de autopolarización. Nos queda menos GM por RD. En el surtidor común, recuerden, la salida está desfasada respecto de la entrada. Bueno, después tenemos el caso del gate común, donde recuerden que obteníamos la misma forma en la ecuación de la ganancia de tensión, pero en este caso no queda desfasada, nos da un valor positivo. Y esto también llegamos aquí haciendo la consideración de que RD es mucho mayor que la resistencia en el drenador. Acá directamente consideramos directamente multiplicado por 10. Si supera 10 veces, ya está. Ya podemos tomarlo como mucho mayor. Después tenemos el seguidor de fuente, que acá, como en el caso del BJT, la ganancia de tensión es prácticamente la unidad. Acá aplicamos el modelo de pequeña señal y lo que hacemos para reacomodar este circuito y que sea mucho más fácil de analizar es esta parte que les estoy mostrando con el mouse, la pasamos a la parte superior, es decir, vamos girando el circuito, entonces el surtidor termina yendo hacia arriba y el drenador comienza a bajar. Entonces lo que obtenemos es este circuito, el de la figura 830, donde nuestra fuente cambió de sentido. ¿Por qué? Porque ahora el surtidor quedó arriba y el drenador es el que está conectado a masa por ser seguidor. Fíjense que la tensión BGS quedó arriba. Aquí aplicando directamente leyes de Kirchhoff podemos encontrar acá la ganancia de tensión como GM por RS sobre 1 más GM por RS.
Esto siempre y cuando, considerando que RD, la resistencia interna, es mucho mayor que la resistencia en el surtidor. Y bueno, y en el MOSFET, bueno, de tipo de empobrecimiento, esto es lo mismo, es exactamente el mismo análisis. Acá el libro lo que hace es tomarlos como por separado, pero en realidad el análisis es exactamente el mismo. Y acá tenemos el caso del tipo de enriquecimiento de canal inducido, donde, como aquí tenemos una ecuación de Shockley diferente, nuestro GM es distinto. ¿Cómo sale? De derivar la ecuación de Shockley para este tipo de transistor. Entonces GM termina quedando como 2K por BGS menos la tensión de disparo threshold. Acá nos muestra la polarización por realimentación. Acá tenemos esta resistencia que le denominan RF, nosotros generalmente le ponemos RG, que termina uniendo el gate con el drenador. Bueno, y aquí lo mismo, en la presentación que quedó subida en Teams, está explicado cómo se aplican, cómo se van analizando las mallas y los nodos para lograr obtener la ganancia de tensión que está acá, que es menos GM por RD. También teniendo en consideración el gran tamaño que tienen estas resistencias. Bueno, el texto también tiene ejemplos para seguir y tiene una serie de problemas para realizar. Y aquí termina con el divisor de voltaje, que es exactamente el mismo análisis que vimos al principio del capítulo del 8 con el JFET. Y acá al final, a partir de la página, al final de la página 511, van a ver ejemplos de diseño. Pero estos ejemplos de diseño son básicamente para valores ya establecidos. Por ejemplo, acá dice, diseñe la red con polarización fija, pero no veo dónde está la polarización fija acá. Esto es autopolarización, eso está mal. Bueno, para obtener una ganancia de 10, una ganancia de tensión. O sea que hay que determinar RD. Y bueno, acá establece lo que es la ganancia de tensión. Hace el despeje y después queda que el paralelo de estas dos resistencias termina siendo de 2K y a partir de ahí hace el despeje para obtener ese valor de resistencia RD. Y para este segundo ejemplo, el 814 pide calcular las dos resistencias, RD y RS. Y dice que BGSQ es un cuarto de la tensión de estrangulamiento. Acá nos da estos valores. Y acá nos dice que GM0 es 5 milisiemens. Entonces lo mismo. Acá primero establece BGSQ. Dice que es menos 1 voltio. Después hace el cálculo de ID. Después determina GM, porque ya tiene el valor de GM0. Y con el valor de BGSQ y BP establece que GM para este punto de polarización da este valor. Y a partir de la magnitud de la ganancia, bueno, reemplaza los valores y termina encontrando RD.
Después directamente, como por aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de entrada cuando se lo polariza, interviene RS con nuestra recta de carga que cruza por el origen, entonces ahí despeja RS y encuentra su valor. Y así sucesivamente van a encontrar distintos ejemplos. Bueno, acá esta tabla de resumen muestra lo que es cada amplificador para cada circuito de polarización. Nos dice cómo es la impedancia de entrada, cómo es la impedancia de salida, y nos da la ecuación completa de lo que es la ganancia de tensión y la reducción, por tener en cuenta que generalmente RD es mucho mayor que la resistencia de drenador. Entonces, en la medida que vamos navegando este resumen, vamos a ir viendo las ecuaciones que van, que van quedando. Ahora bien, un tratamiento que hace el libro durante todos los capítulos es que, fíjense que no tiene en cuenta, hasta aquí no ha tenido en cuenta ningún ejemplo, lo que es la carga y la resistencia de la fuente de entrada. Y esto lo trata recién en el punto 8.14. Acá dice efecto de RL y RSIG. RSIG sería la resistencia interna de la fuente. Entonces nos dice que, bueno, esta parte que está recubierta en gris es lo que veníamos estudiando, que sería nuestro bloque del amplificador. Y a esto le vamos a insertar nuestra fuente en la entrada, que tiene una resistencia interna, y le vamos a conectar nuestra carga, que es lo que queremos alimentar con la salida amplificada. Entonces nos dice que eso va a terminar influyendo. ¿Qué es lo que termina quedando? Un divisor como este resistivo. Acá, por ejemplo, que dice, para la ganancia de voltaje global, el resultado es una forma modificada de la ecuación 821. ¿Por qué? Porque pone en paralelo a RL, porque haciendo el circuito en pequeña señal nos queda de esta manera, que es lo que nosotros vimos en clase. Directamente trabajábamos con el circuito teniendo en cuenta la resistencia de la fuente en la entrada y la carga en la salida. Y finalmente llegamos a la conexión en cascada. Acá recuerden que trabajábamos con los dos amplificadores por separado, están acoplados de manera directamente por un elemento capacitivo. Y entonces el análisis de polarización se hace por separado. Después, cuando se hace el análisis de alterna en pequeña señal, podemos obtener un solo bloque para el análisis. Acá directamente, en el caso de un surtidor común, como desfasaba la salida respecto de la entrada, vamos a tener que en el caso de dos surtidor común conectados en cascada, la salida no va a terminar quedando desfasada respecto de la entrada. Y después, otra cuestión a tener en cuenta es que la impedancia de salida del primer amplificador, que va a estar en paralelo con la resistencia RG2 en la entrada del otro, no va a sufrir una modificación esa impedancia de salida del primer transistor, debido a que la resistencia en la entrada del segundo es muy, muy alta. Y bueno, acá tienen el ejemplo, que esto lo estuvimos comentando en clase, y acá directamente un ejemplo típico de uso, donde vemos el JFET que provoca una primera amplificación de nuestra señal de entrada para luego alimentar el transistor BJT, donde este último dispositivo es el que le da la amplificación final a esta señal de entrada. Bueno, después hay ejemplos
que tiene el libro. No le hemos preguntado nada a Copilot respecto de esto. A ver, ¿qué le podríamos preguntar? A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, tírenme una pregunta que le podamos hacer a la IA analizando el texto mientras me tomo un poquito de agua. Ya hay algunos que se han desconectado. Hoy tenía más público, más temprano. Pero, bueno, a ver, ¿qué le podemos preguntar? A ver. Vamos a preguntarle sobre el ejemplo 8.7. Respecto del ejemplo 8.7, explícame las ventajas de trabajar con dos amplificadores en cascada utilizando JFET y BJT. Vamos a ver qué nos dice. Buena observación. Bueno, está ahí en el texto. En cascada significa que son dos amplificadores uno detrás del otro, alta impedancia de entrada, buena ganancia de tensión, más o menos lo que estuvimos hablando. Dice que combinados se logra un balance ideal entre sensibilidad, ganancia y robustez. Bastante acotada la respuesta que quería hacerle. Pero bueno. Bueno, creo que nos pasamos un poco con el tiempo. Yo más que nada quería aprovechar esta semana que es sin suspensión de actividades. Hacer este repaso. Sé que hay algunos de ustedes que rinden esta semana en las mesas. Así que bueno, vimos un pantallazo general. Y bueno, incorporamos esto de poder analizar con el Copilot integrado de Edge, poder analizar un libro que lo estamos observando en línea a través de la plataforma iLibro. Yo creo que es una buena herramienta, se la puede utilizar para estudiar, pero les reitero lo que siempre les he dicho: seamos críticos de lo que nos responde la IA, hagamos el esfuerzo de leer, de interpretar este proceso cognitivo, de poder asimilar esos conocimientos para después poder analizar por otro lado lo que nos da la IA y poder establecer qué sirve, qué nos sirve, qué nos convence y qué no nos convence. Así que bueno, espero que les haya gustado. Quiero hacer esto más seguido. Sé que ustedes están comprometidos con el horario, pero lo que estaba observando es que las grabaciones en Twitch quedan con la licencia inicial, quedan grabadas creo que cerca de 10 días, así que puedo hacer pequeñas transmisiones, por más que ustedes no se puedan conectar. Bueno, si están suscriptos al canal, van a recibir esas notificaciones. Si se pueden conectar, lo hacen, y si no, pueden ver los videos después en otro momento. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el martes que viene. Adiós.